Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido, hermanos, con ese anhelo de poder sentir su presencia y así de la misma manera que nos hemos gozado en los cánticos, en los coros. Es tiempo en el cual el Señor va a hablar a cada uno de nuestros corazones, amados hermanos. Así que yo le invito en esta hora de la tarde que abra su corazón primeramente y segundo su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 del verso 11 al 12. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. ¿Habrá un pueblo esta tarde que quiera escuchar la voz de Dios? ¿Habrá alguien que quiera escuchar palabra de Dios en esta tarde, hermano? Aleluya. Proverbios capítulo 3 verso 11 al 12. Lo tenemos, hermano. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, ¿qué dice, iglesia? Al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Saluda al que tiene la par y dígale el tema: Dios también castiga. Ese es el tema de esta tarde. Dios también castiga. Y incline su rostro conmigo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra, Señor, poder traer este tema, Padre. Te pido que sea tu palabra que corra, Señor, y que llegue a nuestros corazones y haga la obra la cual tú la has enviado. Yo creo que esta tarde tú harás cosas grandes. Hablarás a nuestros corazones, hablarás a nuestras mentes y habrá un cambio dentro de nosotros, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Aleluya. Dios también castiga. Amados hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio, no sé si usted lo sabía. Un gran privilegio y una gran dicha de que somos nosotros llamados hijos de Dios. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios eran considerados, primeramente en Génesis lo llama la Biblia los ángeles, los hijos de Dios. Más adelante, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, también ellos son categorizados como los hijos de Dios. Era un pueblo reservado. Y la Biblia los llama los hijos de Dios porque su Dios era su Padre, aquel que le suplía, aquel, amados hermanos, que le daba la fortaleza, aquello en el cual ellos podían tener una comunión con el Padre. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Jesús da unas palabras muy preciosas, que ahora ya no el Hijo de Dios es un pueblo en específico, sino que todo aquel que recibe a Cristo dentro de su corazón, desde el momento que es lavado en la sangre del Cordero, es llamado Hijo de Dios. Cuando la Biblia se refiere a que nosotros somos hijos de Dios, es que nosotros venimos de ser extranjeros, venimos de ser desconocidos de Dios, y cuando venimos a Cristo, nosotros somos adoptados en una nueva familia. Qué lindo es esto, hermanos. Sabe que hay mucha gente que no tiene una madre, hay mucha gente que no tiene un padre, pero David decía: aunque mi madre y mi padre me dejare, con todo esto Jehová me recogerá. Mira, amado hermano, en esta familia en la cual nosotros estamos, mira el que tiene a la par, ese es su hermano, esa es su hermana. Esta es la familia en la cual Dios nos tiene a nosotros. Hemos sido adoptados y no por sangre, amados hermanos, porque nosotros no venimos de una sangre judía, no venimos de raíces judías, pero del momento que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia nos llama a nosotros linaje escogido, sacerdocio real, amados hermanos, llamados de parte de Dios a ser hijos de Dios, a comunicarnos con Dios, a tener una conexión con el Padre que está allá en los cielos. Aleluya. Y esta relación que como iglesia, que como hijos de Dios tenemos con el Padre, viene con muchas cosas más. No solamente ser llamados hijos de Dios, sino que cuando la Biblia se refiere a ser hijos de Dios, amados hermanos, usted sabe que un hijo debe de parecerse a su padre. Cuando un niño nace, amados hermanos, ven aquel niño, ven aquella cipotilla, ven aquel cipote y dicen: este le sacó la nariz al tata, dicen.
Este le sacó los colochos a la mamá. Mire qué curioso, hermano. Mi mamá, muchos dicen que yo me parezco mucho a ella, pero los colochos de ella yo no los saqué, hermano. Pero cómo son las cosas de Dios, hermano, que aquel hijo, aquella hija viene a sacar las características de su padre. Desde el momento que somos hechos hijos de Dios, somos llamados a reflejar la naturaleza de nuestro Padre. Si nuestro Padre ama, nosotros también amamos. Si nuestro Padre es santo, nosotros también hemos sido llamados a vivir en santidad, porque es la naturaleza de Dios que es reflejada dentro del hombre. Mire qué lindo es eso, amados hermanos, que la naturaleza de nuestro Dios viene a ser reflejada dentro de nosotros como hombres. Si Dios es un Dios celoso, cuanto más nosotros debemos ser celosos por su palabra, debemos ser celosos por su obra. Si Dios es un Dios justo, la naturaleza de Dios, amados hermanos, en el momento que nacimos de nuevo, hemos sido hechos nuevas criaturas, aleluya, hemos sido hechos nuevas personas desde dentro del corazón. Aleluya, amados hermanos, escúcheme bien. Dice Efesios capítulo 5 verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros somos hijos de Dios, amados hermanos, reflejamos lo que Dios refleja dentro de su corazón. Cuando nosotros hemos, amados hermanos, recibido a Cristo dentro de nuestros corazones, podemos reflejar lo que Cristo ha nacido dentro de nuestros corazones. Yo no sé si usted nota el que tiene a la par, pero yo veo a Cristo reflejado en su rostro. Aleluya. ¿O no lo ve usted? Escúcheme bien. Reflejan el carácter del Padre, reflejan las características del Padre. Nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Otra de las características de ser un hijo de Dios es que nosotros tenemos acceso al Padre que está allá en los cielos. Jesús dijo en una ocasión: todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, esto se le será concedido. Porque ¿quiénes de ustedes le dan a su hijo una serpiente si les pide un pescado? O si les pide un pan, ustedes les dan una piedra. Pero Cristo, amados hermanos, ha permitido que a través de su sangre tengamos una conexión con el de arriba, que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, que tengamos un Padre que está allá en los cielos. Pero otra de las cosas que suceden entre la relación de un padre y un hijo es que mientras el desarrollo del niño o la niña van creciendo, se van, amados hermanos, desarrollando, van saliendo, conociendo partes del corazón de tal persona. Sucede que en muchas de las ocasiones, no digo que sean todas, porque hay niños que cuando van creciendo no quiebran ni un solo vaso, hermano. Son muy inocentes. Hay niños que cuando van creciendo, hermanos, por ejemplo, en mi caso y en el caso de Mateo, nosotros hemos sido los más tremendos, los que le hemos dado guerra de chiquitos. Pero Michelle, hermano, más tranquila que nosotros. Pero es necesario que el padre pueda corregir a su hijo, que pueda enseñarle a poder tener una disciplina. Y el proverbista aquí nos aclara a nosotros que así como el padre, amados hermanos, en lo secular debe de corregir a sus hijos, debe de decirles: mira, este camino no te va bien. Muchas veces a nosotros Dios nos tiene que corregir también. En el libro de Job, amados hermanos, Job dice: bienaventurado el hombre que Jehová lo corrige, porque cada uno de nosotros debemos ser encaminados en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, porque es la voluntad del Padre que seamos como Él, que nos parezcamos a Él, amados hermanos, aleluya. Esta es una responsabilidad y un derecho que no solamente Dios le da al padre de familia, sino que el mismo Dios también tiene la responsabilidad de corregirnos. Cuando Dios, amados hermanos, que está trabajando dentro de nuestros corazones,
Cuando Dios que está trabajando dentro de nuestra vida, dentro de nuestros caracteres, hay cosas que muchas veces Dios tiene que corregir. Hay cosas que son más leves y hay problemas que son más fuertes, hermano. Y qué triste ha de ser para un padre tener que corregir a un hijo. Yo creo que aquí no hay nadie que quisiera pegarle a sus hijos. Aquí todos quisieran que sus hijos se portaran bien, pero muchas veces es necesario la corrección. Uno, para poder empezar, hay veces en el desarrollo de los hijos que hay actitudes que no son buenas. Cuando yo estaba más pequeño me acuerdo, amados hermanos, que cuando mis padres estaban platicando, a veces yo me metía, a veces yo empezaba a hablar, a veces me metía en aquellas pláticas y me decían, ese comportamiento no está bien. Hay actitudes dentro del niño que va creciendo, hermano, que si no se corrigen desde temprana edad, llegan a ser grandes. Por eso hoy en día hay gente que en su niñez nunca les corrigieron, nunca les dijeron nada a sus padres, y cuando vienen a ser viejos, vienen a ser gente repugnante. Pero Dios aún en la vejez puede enderezar el palo torcido. Aún, amados hermanos, tiene poder para cambiar el corazón del ser humano. Nicodemo, Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. ¿Cómo voy a volver a nacer si no miras que yo tengo mi barba blanca ya? No miras que ya soy viejo, no miras que ya soy de años. No, es que el volver a nacer es dentro del corazón, y es algo que solo Dios lo puede hacer. Es algo que solo Dios puede cambiar las actitudes, solo Dios puede cambiar, amados hermanos, los comportamientos que muchas veces Dios necesita cambiar dentro de nosotros. A veces hay actitudes, hermano, que es difícil lidiar con un niño que es orgulloso. ¿Alguna vez usted ha querido corregir a un niño pequeño, hermano? Hay niños que le pegan a su mamá. Hay niños que le dice la mamá, Panchito, pórtate bien. No, mamá, y ¡pam!, le pega la cachetada. Es un comportamiento que necesita ser corregido, que necesita ser disciplinado. Amados hermanos, escúcheme bien. Cuando yo estaba más joven, amados hermanos, yo sufrí mucho, amados hermanos, de mi propio carácter. Yo tenía un carácter muy fuerte y muy rebelde, amados hermanos, y aquí están mis padres presentes. En una ocasión yo me había enojado con la Michelle, muy pequeño, y escúcheme bien, esta historia está bien tremenda. Mi papá había comprado un paquete de Gatorade para usarlos en el trabajo. Yo apenas venía llegando de El Salvador y había un poco de celo porque yo nunca había compartido a mi papá con el resto de los hipotes. Y viene la Michelle en una ocasión, agarra un Gatorade. Mi papá le había dicho a todos, un Gatorade por día. Y yo le decía a la Michelle, Michelle, no puedes agarrar otro Gatorade porque solo es uno por día. Me acuerdo que mi abuela, amados hermanos, le dijo, Michelle, tranquila, agarrate el otro Gatorade, no hay problema. Y dentro de mi corazón yo dije, no, hombre, ¿cómo puede ser? Esta cipota está agarrando otro Gatorade. Cosas tan diminutas, hermano. Y vengo yo a mi abuela y le falto respeto. Yo le digo a mi abuela, y usted váyase, mejor no se meta en esta situación. Ese día mi abuela me dijo, mi abuela Alicia, amados hermanos, me dijo, Franklin, ninguno de mis hijos me habían faltado respeto como tú. Y yo dije, ay, Dios mío, hoy sí metí las patas. Hoy sí me va a caer, amados hermanos. Le digo, muchas veces hay caracteres, hay palabras que Dios necesita corregir de nuestra boca. Hay actitudes que Dios necesita sacar de nuestros corazones para nuestro propio bien, para que en el momento que Dios quiera obrar en nuestra vida no haya estorbos, amados hermanos, que no hayan niños caprichosos, que cuando Dios llame a nosotros a trabajar para el Señor, que no hayan problemas en nuestro carácter. Usted sabe cuánto afecta cuando Dios quiere hacer su voluntad en la vida de alguien, pero su carácter, pero sus actitudes no permiten que Dios obre. Muchas veces Dios quiere trabajar con nosotros y Dios quiere usarnos de una gran manera, pero hay veces, amados hermanos, que estos problemas se están dando dentro de nuestros corazones, como las actitudes, amados hermanos, como la desobediencia. Dice la palabra del Señor que en una ocasión Dios manda a Jonás, amados hermanos, a predicar a Nínive. Pero escuchen lo que sucedió con Jonás. Dice la palabra del Señor que escuchó lo que Dios le había mandado hacer, pero en el momento que se va a subir al barco, agarra rumbo a Tarsis. Usted sabe que la desobediencia es algo, amados hermanos, que Dios necesita corregir. Dice la palabra del Señor
que mientras él iba en aquel barco se levanta una fuerte tempestad, unos vientos, amados hermanos, terribles. Y echan suerte sobre quién era el culpable de todo esto. Y echan a Jonás al fondo de la mar. Viene un pez y se lo traga. Y ese pez no era casualidad que estaba ahí. Era Dios que estaba corrigiendo los pasos de Jonás. Muchas veces sabemos lo que debemos estar haciendo, sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, pero como somos necios, como somos desobedientes, Dios nos da el camino que poder seguir y nosotros agarramos al contrario. Dios tiene que corregirnos, Dios tiene que darnos con la vara muchas veces, pero es para que entienda que Él te ama, que Él quiere que te vuelvas a levantar, que Él quiere tu restauración. Dios no castiga solo por castigar, hermano. Dios no va a venir y corregirte y tirarte al piso para que te quedes ahí. Él es para que te levante, es para que tú vuelvas a caminar, amados hermanos. Los castigos de un padre pueden depender de muchas cosas, de lo que el niño haya hecho, de lo que muchas veces, amados hermanos, hay niños que son bien mentirosos. Hay niños, amados hermanos, que son bien orgullosos, niños a veces locos. La locura se debe corregir. ¿Amén o no amén, hermano? Como que le estoy predicando a las paredes aquí. El castigo depende de lo que se cometa. Pero otra cosa aquí es cierta. El castigo también depende de la edad del niño. Usted ve, amados hermanos, cuando usted va a corregir un niño pequeño de 2, 3 años, usted no lo va a corregir de la misma manera como un niño de 15 años. Usted no le va a exigir el orden, la disciplina a un niño de 5 años, aunque es momento de corregir en esa etapa de edad, pero nunca lo va a corregir como un niño de 15, 16 años, porque hay más conocimiento y entre más uno sabe, más deber nosotros tenemos de comportarnos como hombres y mujeres de Dios y conocer más a Dios en nuestras vidas. A un niño que acaba de nacer se espera que haya locuras, se espera que haya actitudes, se espera que haya berrinches porque es un niño, va naciendo. Pero a un niño, amados hermanos, que ya tiene una edad más alta, se espera una madurez, se espera una disciplina, amados hermanos, de tal persona para que camine conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces tenemos, amados hermanos, dentro de nosotros, tenemos años, amados hermanos, de conocer a Dios, pero en nuestra disciplina, en nuestro carácter, en nuestra manera de conducirnos, aún no se nos nota. Pero Dios viene a corregir esta tarde, Dios viene a hablar a tiempo para que nuestros pasos se enderecen, para que en esta tarde recibas la palabra de Dios y cambie tu manera de vivir. Dios castiga, Dios reprende porque Él ama. Dios no quiere la destrucción de ninguno de sus hijos. Dios no quiere que tú te apartes de Él. Dios no quiere que tú te vayas al mundo. Dios quiere que tú te vuelvas a Él y que vuelvas a escuchar su consejo, amado hermano. Dicen por ahí que el que escucha consejo llega viejo. El castigo de Dios es algo muy necesario en la vida de todo cristiano. El que nunca ha sido castigado, disciplinado por Dios, aún no ha llegado a conocer a Dios. En algún momento de nuestra vida nosotros tuvimos que ser disciplinados por Dios. Tuvimos que ser enseñados por Dios, porque el castigo no es solo, amados hermanos, para venir y hermano, botar a alguien. El castigo es para poder corregir la situación y para poder instruir y restaurar la vida de esa persona. Pero Dios no castiga a todos. Usted sabe, amados hermanos, que si usted es un padre de familia, usted no va a venir a castigar el hijo de alguien más. Usted no va a venir a darle duro con azote, con un cincho, amados hermanos, a un hijo que no es suyo. Igual, de la misma manera, hay casos, amados hermanos, en el cual Dios no está castigando un hijo. Hay juicios también de los enemigos de Dios. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Sodoma y Gomorra se habían corrompido, el castigo que vino sobre ellos no era un castigo de padre a hijo. Se habían corrompido, habían completamente rechazado la naturaleza de Dios, y Dios trajo fuego y azufre, amados hermanos, para que los consumiera. Ese no era un castigo para poder volverlos a levantar.
Era para poder exterminar, era para poder terminar, porque se habían convertido, amados hermanos, en enemigos de Dios. Escúcheme bien. Pero cuando vemos el caso de Jonás, vemos que fue tragado por una ballena. Vemos que fue, amados hermanos, castigado por Dios por su desobediencia. Vemos a un Jonás que cuando el pescado lo escupe, vuelve a restaurarse y empieza a predicar, a hacer lo que Dios le había mandado ya de hacer. Mucha gente allá afuera está viviendo el juicio de Dios, y mucha gente dentro está viviendo el castigo de Dios. Pero el castigo de Dios es para que nosotros nos restauremos. Escúcheme bien. Ahora, Dios castiga por muchas razones, pero algo que tenemos nosotros ciertos a la luz de la palabra, yo quiero que vaya a Hebreos capítulo 12, verso 9 al 11, es que Dios castiga para proteger y para poder enseñar. Hebreos capítulo 12, verso 9 al 11. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero escuche bien. Pero o sea, hablando del Señor, para lo que nos es provechoso. El castigo es para provecho propio, para que participemos de su santidad. Mira aquí un momento, después vamos a leer el siguiente versículo. Cuando Dios castiga, cuando Dios, amados hermanos, te tiene que decir: para un momento, estás en time out, no estás haciendo las cosas bien. Hay muchas maneras de poder castigar, muchas maneras de poder, amados hermanos, correccionar la actitud de un niño. Por ejemplo, muchos padres les gusta dar cincho, les gusta pegar, pero hay otros tipos de padres que les dan un time out. Vete a tu cuarto, quédate unas 3 horas, no vas a salir, no vas a comer, quédate en tu cuarto. Y tienen que apartarse del padre, de la madre un tiempo, un momento. De la misma manera, hay veces, amados hermanos, que la manera que Dios nos castiga, que Dios nos corrige, no siempre va a ser con un lazo, no siempre va a ser con un azote, amados hermanos, con un problema quizás económico, con un problema familiar, sino que muchas veces Dios lo que hace es que se aparta de nosotros. Pero no es para siempre. Dice aquí la palabra del Señor que el castigo, amados hermanos, y la disciplina de Dios es para provecho propio. Es para nosotros mismos entender la voluntad perfecta de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor para que participemos de su santidad. Hay muchas veces, amados hermanos, que dentro de nuestros corazones andamos sucios. Dentro de nuestros corazones aún hay pecado, aún hay orgullo, aún hay malicia, amados hermanos. Y Dios tiene que castigar para que podamos volver al camino de Él, para que podamos volver a la senda de santidad donde antes nosotros estábamos, amada iglesia. Muchas veces conforme al tiempo nos vamos apartando de este camino de santidad y nos vamos contaminando, nos vamos, amados hermanos, contaminando con el mundo, nos vamos contaminando con el pecado. Y Dios necesita decirte: alto, no puedes proseguir así, no puedes continuar de esta manera hasta que pases esta corrección. Y qué difícil, hermano, es ser corregido. Qué difícil es ser corregido, más que todo por Dios, amados hermanos. Las correcciones de Dios, amados hermanos, son muy duras, son muy fuertes, amados hermanos. Pero algo que yo he podido comprobar, que cuando Dios nos corrige es para que nosotros sigamos adelante. No es para detenernos, no es para quedarnos en el hoyo, es para poder agarrar nuevamente el valor y la fuerza y decir: voy a continuar. Es verdad que fallé, es verdad que cometí este error, pero de hoy en adelante yo voy a procurar servirle a Dios con más amor, con más entrega. Pero a veces cuando Dios nos corrige, lo que nosotros hacemos, hermano, es cerrar nuestro corazón hacia Dios. Es cerrar nuestro corazón a veces a la presencia de Dios. Cuando cerramos nuestro corazón, amados hermanos, a Dios, después de una corrección, no hay crecimiento. Cuando un niño, cuando un infante, amados hermanos, 7, 8 años,
no escucha la corrección de su padre y en vez de poder escucharlo, se cierra. Empieza a decir, hermano, y cómo son los niños, amados hermanos, es cuando se les corrige muchas veces no entienden, amados hermanos, pero es parte de la instrucción que nosotros podamos explicarle por qué se le está corrigiendo. Cuando yo estaba más pequeño, amados hermanos, a nosotros no nos castigaban de un solo, nos guardaban las cosas. Ya van una, Franklin, ya van dos, ya van tres. Cuando ya los tres, amados hermanos, ya estábamos en Fagón, ahí nos venía ya, ¿verdad? El castigo. Pero algo que siempre me acuerdo de mi padre, amados hermanos, es que después del castigo se sentaba con nosotros y nos explicaba por qué nos había castigado. Y en el momento, hermano, duele, uno dice, no hombre, ¿para qué? ¿Por qué? Y esto no tiene sentido. Pero después uno se da cuenta, amados hermanos, el castigo es lo que forma el interior del hombre. La disciplina de parte de Dios es lo que forma el carácter. Si no hay disciplina, hay un descontrol. Si no hay un castigo, si no hay un corregir dentro de nuestras vidas de parte de Dios, nosotros nos vamos por el camino de la perdición. Pero a muchos de nosotros, a veces Dios nos tiene que, como dice el Salmo 23, que la vara y el cayado infundirán aliento. La corrección de Dios es lo que infunde aliento para poder seguir adelante. ¡Aleluya! La vara de Dios no es para quebrarte por completo, es para que vuelvas al camino, para que enderezca los pies y los ponga bien para seguir caminando. En aquellos tiempos, amados hermanos, y aún yo creo que en este tiempo, lo que hacen cuando una oveja se ha vuelto muy rebelde, vienen y agarran la vara y le quiebran una piernita. Pero no es para terminar con ella. Es para que ella no llegue a donde su corazón la quiere llevar. Porque la oveja a veces no sabe lo que le está dañando, no sabe el peligro a donde ella va. Pero el pastor conoce, amados hermanos, bien los puntos donde ella puede llegar a morir, los puntos donde ella se puede salir del cerco, ir a morir comida por los lobos. Por eso el pastor viene, le quiebra la pierna para que ella no camine. Hay veces que Dios nos tiene que quebrar, hermano. Hay veces que Dios nos tiene que moler, amados hermanos. Hay veces que Dios nos tiene que sacudir un momento para que entendamos que el camino que nosotros llevamos no está bien, amada iglesia. Sigamos leyendo el último verso. Dice la palabra, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero escucha bien lo que dice el escritor. Pero después da fruto apacible, de justicia, los que en ella han sido ejercitados. Ahora guarde esa palabra ejercitados un momento en su corazón. Vamos a llegar a ella, está muy interesante. Dice aquí la palabra del Señor, amados hermanos, que en el momento la corrección, el consejo de Dios, la disciplina de Dios, parece ser que en el momento, en vez de causar gozo, causa tristeza, causa desánimo. Porque a la verdad, cuando nos corrigen, en vez de nosotros sentimos alegres, no tendría que ser así. Es más, tendríamos que sentirnos tristes porque hemos fallado en una área. Pero aquí dice algo muy importante el escritor, que produce un fruto, un resultado, produce un cambio, produce, amados hermanos, una transformación del hombre interior, y llega hasta tal extremo que le llama un fruto apacible. Yo me acuerdo que después de que nos castigaban a nosotros, hermanos, yo lloraba y uno como gime, hermano, de niño, pero después llegaba un punto de tranquilidad. Ya pasó, ya estuvo, tenía razón. Cuando Dios nos corrige a nosotros, en el momento puede venir a golpear el corazón, puede sentirse como que es bien fuerte, como que es bien duro, pero el resultado que va a producir en el corazón del hombre son resultados a llevarlos a la justicia, a llevarlos a un bien, a una mejora de su alma, y últimamente traerá paz.
Cuando Dios corrige, la corrección de Dios trae paz, hermano. Qué lindo es saber, hermano, que Dios está con nosotros y que aunque nosotros quizás fallemos, que aunque nosotros cometamos errores, pero la paz de Dios nos visita después de la corrección. Que la paz de Dios vuelva a entrar en nuestro corazón. Para eso viene la corrección de Dios, no para terminar con nadie, sino para que hayan resultados. ¿Quiénes quieren resultados aquí? Pocos, hermanos. ¿Quiénes quieren resultados de Dios aquí? Entonces se lo va a tener que corregir. Escúcheme bien. Frutos apacibles. Y termina el escritor. Dice la palabra: los que en ella han sido ejercitados. Cuando la Biblia dice ejercitado, viene de la palabra griega gymnasium, que está hablando, hermano, haciendo una referencia cuando aquellos atletas entrenaban de una manera en el cual en el momento sufría, en el momento dolía, pero los resultados no se pueden ver sin dolor. Los resultados no se pueden ver si no hemos sido, amado hermano, adoloridos, si no nos han golpeado. Usted sabe cómo la gente que hace músculos, hermanos, se entrenan. La manera que funcionan las fibras de los músculos, mientras ellos levantan pesas, hermanos, las fibras de los músculos se rompen. Ellos comen proteína para que cuando empiecen a sanar las fibras de los músculos se haga más fuerte, se pueda tener más capacidad. Pero primero tiene que doler, pero primero tiene que costar. Los cambios en el corazón tienen que costar, tienen que doler. Pero cuando Dios opera, Dios hace cosas grandes. Dios tiene que entrenarnos. ¡Aleluya! Dice ejercitado. Ejercitar no es solo una vez, hermano. Ejercitar es una, es otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Cuando un atleta deja de hacer ejercicio, va para atrás. Cuando deja de haber corrección en nuestra vida, vamos para atrás. Vamos perdiendo. Aquello que un día nosotros acumulamos, lo vamos perdiendo, hermano. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el programa militar, hermano. Nosotros que entrenábamos todos los jueves, entrenábamos los martes también y a veces los viernes. Nos pedían que nos levantáramos temprano a las 4 o 5 de la mañana a correr. Nos tiraban a la lluvia, nos tiraban al lodo, nos tiraban a correr. Pero cuando yo dejé de hacerlo, perdí esa misma fuerza que yo tenía físicamente. Cuando se deja de ejercitar en la palabra, cuando dejamos de poder comprobar nuestras vidas a luz de la palabra, se va perdiendo la fuerza, se va perdiendo la vida del hombre interior, se va perdiendo, amados hermanos, lo que un día nosotros acumulamos. La salvación se puede perder, hermano. A veces cuando nosotros no aceptamos la corrección de Dios, Dios tiene que apartarse de nosotros hasta que nosotros entendamos lo que Él quiere darnos a entender. Escúcheme bien. La palabra gimnasio significa entreno, significa entrenar, significa una disciplina bajo una consistencia. No es una vez, hermano. No es que aquí con el micrófono, no es que aquí en la iglesia. Se debe de entrenar aún en la vida secular, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Se debe de entrenar, iglesia. Se debe de entrenar. ¿Cómo nos estamos comportando en nuestras casas, con nuestros familiares? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestros trabajos, con nuestras amistades? ¿Te estás entrenando? El apóstol Pablo le dice al Timoteo: entrénate para la piedad. Escúcheme bien, amados hermanos. Hay veces que hemos dejado de entrenar, hemos dejado de sentir la corrección de Dios. Cuando ya no hay corrección, cuando ya no hay disciplina de parte de Dios, se pierde lo que Dios ha empezado a hacer. Le voy a dar dos ejemplos para ir terminando. Hay dos personas que van al gimnasio. Escuche bien este ejemplo, está muy bueno. La primera persona empieza a entrenar el primer día, va muy bien todo, pero conforme va sintiendo, amados hermanos, que aquel entrenamiento le ha causado dolor en su cuerpo. Le empieza a doler, se siente incómodo, se siente sudado, siente que aquello lo ha incomodado. Pero esta persona, en el momento que termina su entrenamiento, abandona el entrenamiento y empieza a quejarse. No, hombre, ¿yo para qué voy a seguir acá si esto duele?
Si esto yo me siento incómodo, si yo aquí yo no, amados hermanos, si yo aquí yo siento que yo no avanzo nada, hermano, es que la transformación de Dios no va a ser de la noche a la mañana, se tiene que entrenar. Y esta persona, el caso número 1, abandona el entrenamiento. En vez de aprender con el dolor, empieza a quejarse. No, yo para esto mejor no sigo. Mucho duele. Pero el hombre, el segundo caso, que persevera, que a pesar de dolor, a pesar de su circunstancia, a pesar que le está costando, aprende, persevera, se mantiene. Escúcheme bien, Dios nos corrige no para nosotros resentirnos en contra de Dios, para que aprendamos, corrige Dios, amados hermanos. Y la misma manera en el evangelio, hay gente que Dios tiene que pasarlos por el dolor, Dios tiene que pasarlos por la corrección, Dios tiene que mostrarnos en las áreas donde nosotros estamos fallando. Y hay dos clases de personas: está el que abandona la corrección de Dios, está aquel que no da la cara, aquel que no aprende, aquel que dice esto está muy duro, está muy difícil, y está aquel que se queda y dice aunque me duela, aunque me toque soportar este dolor, pero Dios, sé que Dios está obrando algo en mi vida, aunque me esté costando en el alma, aunque me sienta incómodo, aunque yo sienta que me está doliendo todo, pero estoy aprendiendo, estoy ejerciéndome, estoy creciendo. Ambos sintieron el dolor, pero solo uno fue ejercitado. Ambos sintieron, amados hermanos, como les dolía todo, pero solo uno aprendió del dolor. Solo uno aceptó la disciplina de Dios, y como la aceptó, pudo crecer, pudo aprender. Dios ama, amados hermanos, por eso Él corrige nuestra vida para que crezcamos, iglesia. La exhortación, muchas veces tenemos un malentendido de la exhortación. La exhortación no es venir y llamar a todos, amados hermanos, hijos del diablo. La exhortación es poder edificar a la persona. Mira, esto no está bien, esto no te va bien de esta manera. Y si esa persona acepta esa corrección, crece, aprende, se levanta, amados hermanos. Y esa es la voluntad que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso nos corrige. Y si Dios no lo está corrigiendo usted en esta tarde, pues preocúpese. Porque igual, de la misma manera que hay dos personas, el que acepta la disciplina de Dios y crece, está también aquel que resiente su corazón y lo cierra a Dios. Pero déjeme decirle, aquel que ha recibido esta palabra en esta tarde va a crecer, va a aprender, va a ser ejercitado. Y escúcheme bien, yo quiero terminar con esto, hermano. El atleta se corrige, se disciplina con una meta: que llegue a su máximo potencial. Sin disciplina no se puede llegar al nivel donde Dios nos quiere tener. Sin corrección en nuestra vida no podemos llegar al máximo potencial donde Dios va a usar y glorificarse en nuestras vidas. La pregunta en esta tarde es: ¿estamos siendo ejercitados en la disciplina de Dios diariamente o la hemos rechazado? Póngase de pie. Dios también corrige, amada iglesia del Señor. Aleluya. Pero póngase alegre, hermano, porque Dios nos ha hablado en esta noche.